Estados Unidos y ahora estoy pues promocionando mi libro, Los 7 Charcos, un camino al despertar. Es un libro de una experiencia cercana a la muerte llevada a la motivación y una forma ver de qué manera pues yo puedo compartir ese testimonio que ayude a otras personas, donde recopilo lo que me ayudó a mí durante ese proceso. ¿Puedes dar una breve sinopsis o explicarnos claramente, bueno, qué te inspira, cuál fue esa experiencia, qué vamos a descubrir leyendo este libro? Bueno, el libro tiene un mensaje canalizado y Los Charcos es un mensaje canalizado donde el lector va a descubrir el mensaje que está allí. Pero en resumen, el libro es una experiencia cercana a la muerte de ahogamiento. Durante ese proceso, pues descubrí que los latinos no hablamos de esas experiencias. Muchas veces nos pasó, qué sé yo, un preinfarto, algunas personas en coma, un casi ahogamiento. En el caso mío fue un casi un ahogamiento, casi ahogamiento porque estoy aquí. Gracias a Dios. Pero fue casi un ahogamiento en unas vacaciones en Jarabacoa con la familia y realmente aquí en ese momento de esa experiencia tuve una conversación con Dios. Entonces en el libro hablo y tenemos esa conversación Dios y yo, y por eso es que estoy dando el mensaje, porque Charcos implica también, tiene un mensaje encriptado, y entonces pues hablo paso a paso lo que pasé y cómo podemos superar cuando pasemos traumas como eso o parecido a eso, cómo podemos superar esos traumas. Hay gente que cuando tienen una experiencia cercana a la muerte hablan de que salen del cuerpo y ellos pueden ver su cuerpo. Algo similar fue lo que le pasó. En esta experiencia he hecho durante la presentación del libro, me he encontrado muchas personas que exactamente han tenido una experiencia cercana a la muerte en ahogamiento, y hay un común denominador de salirse del cuerpo. Parece que es un común denominador muchas veces en hospital, cirugía, pero en ahogamiento he visto un común denominador donde en un segundo libro estoy pensando recopilar esos datos, testimonios de otras personas. Entonces, en este caso, fue una conversación directa con Dios y no fue salida del cuerpo. Fue prácticamente una entrega de que ya me iba y Él me explicó y me indicó cómo salir de la situación. Hay muchas personas que, en su mayoría, cuando tienen experiencias de ese tipo, que están muy cerca de perder la vida, cuando logran sobrevivir empiezan a ver la vida completamente diferente, empiezan a valorar cosas que antes tal vez no valoraban y también le quitan el valor a cosas que le damos valor. Por ejemplo, hay personas que son muy superficiales o muy banales y cuando viven estas experiencias comprenden que esas cosas realmente no tienen valor. ¿Qué cosas usted cambió o cómo cambió su perspectiva y su forma de vivir la vida después de eso? Muy buena pregunta. En eso hablo del libro, el proceso que fui desde esa experiencia que no entendía lo que había sucedido. Hablo en el libro de no entendía por qué había sobrevivido. Y entonces lo mismo que dices, que uno empieza a valorar las cosas, pero primero viene una destrucción más bien de tu ser, no entender por qué sobreviviste y empiezas a cuestionarte. En el caso mío me empecé a cuestionar por qué me había quedado. Entonces en esa transición de por qué me había quedado, empezó también esa misma transformación de la que dice que uno empieza a valorar la vida de otra manera, se da cuenta que la muerte no duele, que es una transición a otro plano, y entonces te empiezas a dar cuenta que sí, las cosas son valoradas. Es bueno tener una buena casa, un buen carro, tener la familia en salud, eso es bueno, pero también te das cuenta que hay cosas que, como es el amor al prójimo, preocuparte más por
ti mismo primero. La muerte no duele, pero a veces está media chula también, porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy parecida a usted. Yo estaba entre los 7 y los 9 años, y entonces estuve a punto de un ahogamiento, porque los carajitos del barrio nos íbamos de Villamajega, yo vivía en un barrio pobre de barrio, y entonces nos íbamos al río, a un charco que se llamaba la Piedra del Chivo. Y en la Piedra del Chivo iba todo el barrio. Lo que pasa es que había una zona de ese charco que se convirtió en un medio de un remolino. Y nosotros evitábamos caer ahí, pero yo no sé por qué, lanzándome de la Piedra del Chivo, uno se lanza a una altura como de 2 o 3 metros. El remolino me agarró y yo luchaba con el remolino, saqué la cabeza un par de veces y pedí auxilio, pero nadie me vio. Yo andaba con mis hermanos, éramos 7 u 8. Y entonces yo, luchando con el remolino, ya me cansé, pues no podía. Pues a esa edad no tenía tanta fortaleza. Y entonces yo sentí que me abandoné. Yo iba cayéndome ya hacia el fondo, me llené de agua. Y entonces yo sentí una tranquilidad. Yo veía, porque yo iba cayendo de espalda. Y yo dije, bueno, me rendí, me entregué. Pero yo sentí una tranquilidad y una paz y iba cayendo. Me di ya porque no pensé que, cuando yo iba llegando al suelo, siento 2 brazos que se meten así y me levantan. Y entonces era un apodo feo, pero Boquilla era un utilite en el barrio. ¿Cómo era que se llamaba? Boquilla. Boquilla. Todo estaba bien en la historia hasta que llegó. No, pues tengo que decir La lágrima se me devolvió. Gracias a Dios que llegó aquí. No, porque Estaba a punto de llorar. no, lo que pasa es que el apodo es peor, pero es lo que yo recuerdo. No recuerdo Sí. cuál era el nombre Claro. de Boquilla. Ujú. Y entonces él mete los brazos y me saca. Entonces luego empezaron a sacarme todo el agua, el proceso de rescate y de hidratación. El hecho es que yo sentí en el momento en el que yo iba bajando como una tranquilidad y una paz. Que me sentí ¿Usted le sintió esa paz también? Pues mire, me va a dar su nombre porque es el común denominador de todo lo que pasamos por un proceso de un ahogamiento, casi ahogamiento. Sí. Entonces, hay un común denominador. En este caso vino respeto a Boquilla. En el caso mío fue el mismo Dios con San Miguel Arcángel y explico todo. Yo lo escuchaba a usted y me estaba escuchando a mí. Entonces, el libro está en Libro De Cuesta. todas maneras, de la para mí Boquilla es un enviado de Dios porque fue el que me salvó. Claro, no, sí, eso también se habla de que esperamos que vengan ángeles y ese fue el ángel suyo, esa fue la persona Porque porque Los Ángeles lo dibujan bonitísimos, pelos rubios, ojos azules. Y al Entonces, Boquilla. Boquilla era un bendito tigre de Villamajera que fue Pero me sería lo mandó raro Dios, San Boquilla, me seguro. lo mandó Dios para salvar. por eso le dio respeto y qué bueno que este ángel, eso fue un ángel, porque Le si vamos a él poner no, otro nombre a si Boquilla él no porque tuviera la destreza de Claro. haberlo hecho, no hubiera podido, quizá hubiera tratado y se hubieran quedado los dos, como ha pasado en muchas situaciones. Ay, ¿Qué te sí. gustaría lograr como autora con este libro? Que los demás conozcan, aparte de conocer tu experiencia, pero ¿qué legado quieres transmitir con este libro? Este libro básicamente tiene un enfoque que es que no estamos solos, que en todo momento, no importa la situación que la persona esté, puede que venga ese ángel a rescatarte, a ayudarte, a darte la mano, que no estamos solos. Y también básicamente los fondos de este libro va a la comunidad autista también. Y a la vez pues el testimonio de que, como he visto ya el común denominador, que muchas veces no hablamos la comunidad latina tanto de las experiencias que hemos tenido, principalmente de cercana a la muerte, porque muchas veces no las entendemos. Entonces, pues este libro es una forma de testimonio, de sanación para mí, pero a la misma vez comunicar el mensaje, porque es que es un mensaje. Por mucho tiempo pues estuve preguntando cuál era el mensaje, cuál era la enseñanza que yo tenía primero para mí
y ahora pues entonces la estoy enviando, y es la palabra charco, que tiene un mensaje donde explico cómo lograrlo, que significa es coherencia en la humildad, poniendo atención a la respiración consciente cuando hace oración o meditación, y eso te va a llevar a sanar. Entonces, eso es que implica, y todo eso es lo que lo hablo. Cuando presento el libro, pues hago unas temáticas, hago unas charlas y conferencias, principalmente enfocado en eso que estoy diciendo. Pero eso no es un mensaje mío directo, esto es algo que fue canalizado. ¿Dónde pueden las Sí, por personas favor. encontrar entonces este libro para todo el que le interesa esto? Igual, ¿dónde pueden ponerse en contacto con usted en caso de que le interese llevarla a usted a algún lugar a dar su testimonio, a dar alguna conferencia y demás? Pues muchas gracias al programa por invitarme, por este espacio. El libro está en Amazon, está en español e inglés en Amazon, está en ebook también electrónico para el que lee en tableta. Y ahora en República Dominicana está en Libro Cuesta, en la avenida 27 de febrero, casi Lincoln. Cerquita de aquí. Y pronto pues estará también en Santiago, en Cuesta Libro. Y donde me pueden conseguir en las redes sociales, si Google pues ponen M. Cleo Álvarez y ahí ven todas las cosas que yo he hecho. O en Instagram también. Estamos en M. Cleo Digital Marketing. Mañana sábado estaré en Jarabacoa haciendo una conferencia también presentando el libro en la avenida Confluencia, el restaurante 7 Serie 50, otra vez, Serie 50, es un restaurante que está en la avenida Confluencia en Jarabacoa. Invito a las personas de La Vega, de San Francisco, de Santiago, que vamos a tener muchas sorpresas, y ahí daré la conferencia con más detalles de lo que implica este libro y cómo puede ayudar a otras personas. Muchísimas gracias. Vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más de Una Nueva Mañana. No se vayan. Ahí Estados Unidos realiza su primera Mira, venta de petróleo venezolano por testimonio como 430 millones de Fred, Fred de Guajira. El